explico de la materialidad de las nóminas y de la documentación falsa, y les explico un poco cómo nace este tema. Nace a partir de que este año están haciendo una declaración de unos de sus amigos jubilados. Me aparece con una maestra, con un cargo, una empresa de Sonora, que tiene 9 millones de pesos de ingresos por mes, con un número de seguro social que no es de ella, pero que sí tiene que ver un entorno en que todos los demás datos sí son reales. O sea, lo que fue o lo que llegó y tuvo uno de los fenómenos jurídicos que llamamos robo de identidad. Y entonces a partir de ahí estamos con la discusión de que qué hacemos. Eso no voy a llegar hasta la parte final, porque ahí es donde vamos a discutir si es correcto lo que tomamos. Bueno, lo primero es que tenemos que actuar un poquito con ética. Esto que ven a su lado izquierdo, que son, primero es el que nos rige a los contadores, pero de pronto habemos muchos contadores que le queremos jugar al abogado. Hay unos que, como mi amigo Efraín, también estudió en la carrera y él sí tiene más elementos que yo para decirme que es abogado, y además de los buenos, se los recomiendo. Eso sí no es publicidad, es algo de que cuando discutimos cosas jurídicas, la verdad es que es de los pocos que ha logrado brincar la barrera de dejar de ser contador para convertirse también en un abogado con elementos que separan las dos carreras, ¿no? Yo soy de la iglesia, los digo a mis alumnos que mejor prefiero ser contador que abogado, y ahí tengo buenos abogados a los cuales los pongo en los plazos que tienen. Entonces, si se fijan, esto es fundamental para nosotros porque nuestra carrera se fundamenta en 3 elementos, ¿no? Normas de información financiera, obviamente la parte de los derechos fiscal corporativo y la parte económica, como empezó el contador Jorge, diciéndoles por qué tenemos que tomar en presupuesto ciertas decisiones de las tendencias del país. Entonces, en esa situación, una moda que debemos de tener con la reforma fiscal de la que habló terminando el código fiscal, en mi opinión muy particular, creo que coincide con varios, es que a partir de 2026 nosotros tendremos que regresar a estudiar los riesgos de las empresas. ¿Y por qué? Porque tengo riesgos donde la autoridad me está llevando a ciertas auditorías, créanmelo. Ahorita a un solo grupo de empresas le llegaron a las 3 empresas, e inclusive le dijeron, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo de revisártelas todas juntas en tu tiempo, y me mandó una lista. En el año 2024 en algunas empresas tenemos 26 listados que tenemos que dar, ahora fueron 42. Y más o menos, inclusive hasta la relación de la factura que compré con la importación, con la transferencia o cheque. ¿Sí? Y entonces de ahí depende de los contratos y depende de otras obligaciones. Entonces sí, esta parte del riesgo-beneficio habría que ver, porque uno de los temas que por el tiempo no pudo tocar el doctor Jorge fue el riesgo que se tiene al garantizar, porque modificaron la garantía que tenemos con los créditos fiscales, le dieron ahí algo, pero que es en beneficio de ellos. Y entonces, si nosotros sabemos y tenemos nuestra manera de actuar, sabemos que esta parte es la importante a la hora de hacer nuestra asesoría con el cliente y con el riesgo que tiene. Aquí les dejo una lista de 7 elementos de un diseño de ética. Ahí los pueden ver, lo van a tener en su material, que se los solicité a amigos, los vamos a facilitar, con la idea de que ustedes tengan, sobre todo a mí el que me preocupa es el de definición de conflicto de interés, el punto 4, y me voy a partes relacionadas, porque normalmente a partes relacionadas, y fíjense bien, lo voy a ligar con beneficiario controlador y lo voy a ligar con, hace un momento decía el doctor Jorge, con quien toma decisiones en las empresas en el extranjero.
Y a veces no me preocupan tanto las empresas de paraísos fiscales legales como las que están en Miami, Delaware, Luisiana, Detroit, etcétera, porque estas de alguna manera están controladas, los pagos de impuestos, y ellos a su conveniencia ponen el origen del dinero. Yo mencioné el caso más sonado favorito del gobierno actual. Antes decíamos los de Peña Nieto, si vieron las reformas del 2005 cuando puse a Carter, yo creo que si existiera un régimen como este hubiera colgado por la fotografía que pusimos de él, pero ya es la broma de los contadores, por eso vivimos. Entonces, aquí las partes relacionadas, aguas, porque nosotros controlamos el primer nivel, el segundo, el tercer pariente, pero en el cuarto nivel, muchas veces tenemos parientes incómodos que no sabemos y que no debemos, y que muchos de nosotros podemos llegar a tratar de cruzar las razones y nos cancelan la visa porque ellos tienen un pariente de nosotros encerrado allá en esa parte. Ahora imagínense las empresas, ¿no? Con esta parte de la época. Bueno, ¿cuál es el concepto de materialidad? Si se fijan en la lámina, y lo dijeron claramente el expositor anterior, no hay una definición como tal, y hasta la fecha no hemos podido determinarlo, pero sí, normalmente parte de dos criterios. El artículo 69b lo califica a partir del CFDI, si se fijan, y a partir de que tenga activos, a partir de que tenga personal, a partir de que tenga un lugar donde lo pueda localizar. Sin embargo, ahora que tenemos a todas las personas que trabajan a distancia, hay varios que les prestan servicios y que posiblemente ahorita estén en Cancún disfrutando del sol, desayunando y prestándoles asesoría fiscal, legal, en el caso de nosotros en Manzanillo de importaciones, que tienen un mejor manejo que su servidor y que otros de ley aduanera, comercio exterior, etcétera. Y entonces, ¿a partir de qué viene esta exigencia? Pues a usted se debe de acordar, a partir de los BIPs, ¿no? Pero la verdad es que BIPs nada más habla de una lista de qué sería lo ideal para saber que la operación fue real. ¿Se fijan? Que es la característica de las facturas falsas. Me piden que sea real. Y entonces, lo que yo considero, pero eso sí es en exigencia, y lo pueden ver casi en todos los 12 puntos de BIPs, es de que ellos nos dicen, en teoría, cómo puedo estar yo en la manifestación. Pero ojo, unos criterios no pueden romper un tratado de libre comercio, como lo mencionaron, porque el tratado de libre comercio me da inclusive hasta la forma en que legalmente vale. Por ejemplo, si hay varias empresas de Colima que rentan maquinaria a Los Ángeles, y yo no le retengo el porcentaje del 25 o 30%, le retengo el 11%. ¿Por qué? Porque el TEMEC es lo que dice que les tengo que retener. Y entonces los BIPs van mucho más en lo que llamamos, y que es la regla que les digo a mis alumnos, que más que fiscal se tienen que aprender, la MIFA 2, ¿sí? Donde viene lo que es sustancia económica. Entonces, dime a qué te dedicas, y inclusive ahí podemos ligar ese primer requisito de estrictamente indispensable. Mi gasto, me guste o no, tiene que estar relacionado con el ingreso. Mi operación tiene que tener un vínculo con ellos. Pero entonces, la pregunta sería, y se los dejo a todos y lo vamos a ir contestando con aspectos legales ya ahorita, ¿es lo mismo materialidad que sustancia económica? Y entonces, el primero que me la contesta y que me dice, que si yo sé que está muy chico, pero les voy a dar el criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la materialidad de las operaciones puede acreditarse a través de medios indirectos, si son idóneos y suficientes para la evidencia racionalmente y en grado suficiente, aun cuando solo tenga eficiencia ordinaria. Entonces aquí la carga de la prueba va a los dos elementos que tienen el acto jurídico.
Si bien es cierto que ahí es donde lo que traté de poner de discrepancia era que lástima que el tiempo es muy corto, es, si bien es cierto que el Código Fiscal y que las leyes de impuestos sobre la renta, IVA y IEPS me ponían a mí como receptor de lo que compraba, la obligación material de comprobar nosotros la operación, y de pronto al que era el emisor lo dejaba tranquilamente. Inclusive voy a poner un comentario al margen que no tiene nada que ver con eso y que lo estamos sufriendo ahorita. De pronto no me aceptan deducciones porque el de enfrente no emitió el comprobante fiscal. El comprobante fiscal relativo al complemento de pago. Y lo peor tantito, no aparece en el listado del SAT como deducible o como acreditable si el bendito comprobante pasó de los 5 días que marca la ley. Y entonces, ¿qué es lo que sí con la regla de código fiscal nueva vamos a esperar? Lo más fiable es lo que nos están haciendo ahorita en 2025, nos las van a rechazar. Y entonces nos tenemos que sentar con los contadores, con el abogado, decir, oye, ¿qué crees? El impuesto sobre la renta, tengo 3 márgenes para que el comprobante fiscal sea válido. Es decir, fracción 8 y 9 que esté y que cumpla con todos los requisitos. Sí, pero tengo una que me dice que el comprobante fiscal lo obtenga antes de que cierre el ejercicio. Y tengo otra fracción que me dice que debe estar verificable completamente antes de que presente la declaración o más tardar en la fecha que se debe presentar la declaración. Por lo tanto, el que el complemento de pago me lo haya hecho a la hora que el bendito contribuyente quiso, es problema de él. Que lo van a sancionar, pues es problema de él. Pero entonces, esta materialidad, que no quiero perder el enfoque ahorita que es de materialidad, esta problemática es la que tenemos que tener nosotros un control a partir de que aquí aparentemente dijo todo. Y por eso dije, espérenme 25 minutos porque vamos a poner una tesis donde me dice que las fotografías, los contratos, las rutas del camión, el seguimiento que tiene, no es válido si no cumple con ciertos requisitos, pero no me dice cómo, los mismos jueces, ¿sí? Entonces, cuando voy a hablar de materialidad, forzosamente tengo que hablar de razón de negocios. Y ojo, cuando hablo de razón de negocios, hablo de la sustancia económica, del objeto social y de razón de negocios en materia fiscal. Se dice, oye Martín, ¿por qué tienes dos mercantil fiscal? Ah, muy fácil, porque el objeto social normalmente nosotros, bueno, inclusive todavía sigo viendo empresas que tienen hasta 50 o 60 o 70 obligaciones. Y entonces el asunto es que cuando estás en esas obligaciones habría que ver con cuáles sí cumples, porque venden desde clavos hasta acciones, hasta van al mercado de valores, pero se les olvida que no todo es fiscal. Se les olvida que tengo derechos mercantiles. Y lo más importante, a veces nos pasa desapercibida la reforma de 2020, donde me modifican el Código Nacional de Procedimientos Penales, y entonces, un poquito contestando a una preguntita fuera de la contadora sobre si podían prestar más de capital social, llego y veo una empresa con 750 y tantos millones de ingresos y con un capital social de 25,000 pesos. ¿Por qué? Porque ya no me piden requisito. Sí, pero vete a la parte mercantil. Y no voy a poner un solo ejemplo donde pueda pelearme. Me rebotan un cheque de 1,000,000 de pesos. Ojo, me lo rebotan. Tengo enfrente un proveedor poquito de mala fe, va y me reporta mercantilmente que mi capital social de 25,000 pesos es muy superior a 3 veces la cantidad que me debe, y por lo tanto es un fraude. Y es un fraude mercantil. Y esto inclusive lo expuse hace 2 años en un Congreso Internacional de Derecho Mercantil en la Panamericana con los abogados. Y inclusive lo platicamos
uno de los abogados mercantilistas más importantes del país, que es el doctor Reza, de Guadalajara. Y entonces, ahí cuando me hizo alguna pregunta, le contesté similarmente. Le dije, bueno, sí, el Código Mercantil no trae problemas, pero revisa el 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la fracción sexta, para que no se me vayan más lejos, y me pueden pedir la liquidación de la empresa que se sienta agraviada. O sea, es como reposición del daño, quiero que se disuelva y se liquide, porque posiblemente con esos 50,000 va a fraudear porque no va a tener capacidad de pago. Oye, pero es que la empresa tiene 10 millones o 15 o 20 de activos. Sí, pero los activos son parte de la empresa. ¿Sí? Y entonces su capital social, que es el que responde verdaderamente, es de 25,000 pesos. O sea, hay que tener cuidado, por eso es que lo pongo aquí como razón de negocios, en la materialidad de las empresas. Entonces, hay que poner el capital social, sí. A lo mejor el fijo lo puedo dejar como tal, pero si quiero mover el capital como me dé mi regalar la gana, decimos en la costa, dice otra palabra, ¿no? Chingada, pues, lo pongo en el capital variable y ahí lo puede entrar y salir sin ningún problema. E inclusive, si entra y sale, no ocupo ni siquiera que se protocolice el acta. Por algunos detalles sí me lo van a poner. Entonces, esa es la razón de lo que tengo. En la subcontratación laboral, nada más les recuerdo que hasta ahorita todavía es obligación de que yo le solicite al que está enfrente, porque estamos hablando de nóminas, que tenga CFDI de las nóminas, declaración de empleo, pago de cuotas y la declaración de IVA, y quiero su acusa. Si no, el gasto de nóminas va a ser no deducible, adicional a todos los otros elementos que voy a poner. Y hasta antes de esta reforma, los del outsourcing, estos estaban muy incómodos. Es tu problema si no me presentas o si no tienes control de material de los jóvenes que están en la nómina o las personas que prestan, y me dejaban el cargo de la cual a mí estar exigiendo parte por parte. ¿Sí? Respecto a la lámina anterior, doctor, la materialidad. Hemos tenido otras experiencias que me piden fotografías, pruebas, cuando fue la COVID y todo eso, asuntos y todo. La materialidad fiscalmente es legal. No, porque no los pruebo, pero los abogados recientemente medio empiezan a ganar, pero también, regreso al caso de nosotros, las 3 bombas de Cúpuli, ¿sí?, están puestas ahí en la residencia y las querían rechazar. ¿Por qué? Porque pensaban que eran bombas que podía estar en la camioneta. Entonces se les demuestra, pero ojo, regreso, mira, o sea, en este momento, si regreso a la diapositiva, perdón, te lo comento porque aquí está. Si tú te fijas aquí, dice que es un criterio que puede haber cualquier medio indirecto. criterio. Sí, pero es un criterio, pero fíjate, si vas a Oaxaca, te resuelven de una manera. Ve a Occidente donde estamos nosotros. Y son durísimos. Ahí, por ejemplo, nunca nos pasaron una deducción y vaya que tuvieron problemas varios personajes que le hicieron caso a ciertos expositores que le decían el monto de 1 millón de pesos es completamente deducible y es más son 250,000 pesos por año cuando era el millón. Y siempre nos lo rechazaron por el criterio. Entonces, aguas, son criterios que hay, y insisto, materialidad del evento, no existe una definición como tal. ¿Sí? Ni jurídica ni de ficción fiscal. Ojo, es que eso es importante. Ni siquiera de ficción fiscal tenemos definición. ¿Sí? Te lo comento porque tuvimos una compulsa
están pidiendo. Tiempo de llamada y con quién hablaste y de qué hablaste y de qué dijiste y de qué todo. O sea, nada más, ¿dónde está el fundamento legal? Sí, De la materia. el único favor que te pido ahí que tampoco contestes, no aplica o sin observaciones. Es diferente a que le pongas, no hay exigencia en la ley y eso pídeselo a tercero, a Telmex, porque ya ni siquiera en el listado me da llamadas de entradas y salidas en el estado de cuenta. Ya lo quitaron también por cuestiones de seguridad jurídica. Entonces, sí, pero una cosa, él te puede pedir lo que él quiera. De ti está que le contestes. Aquí es la forma de contestar. Si nosotros no le queremos dar elementos a nuestros abogados para que ganen el juicio, tenemos que empezar nosotros por la parte positiva y haciendo, a ver, fíjate bien, aquí el asunto es que hagas una negación sin que sea una afirmación. Artículo 68 del Código Fiscal. Acuérdate que todas las actuaciones que haga la autoridad se presumen legales, salvo que la negación, salvo que cuando lo puedes negar, pero salvo que esa negación no sea una afirmación. Entonces, por eso te digo que es como nosotros contestemos y como nosotros materialicemos el acto. Yo les digo a los clientes, no le vente más. Contéstame nada más lo que te pregunto, ¿sí? Bueno, voy a revisar. Entonces, lo que nosotros podemos concluir de esta parte es que vamos a observar el cumplimiento y vamos a observar el incumplimiento de la empresa. Ojo, si la empresa laboralmente está incumpliendo, acuérdense que en la Ley Federal del Trabajo el distinto es que demanda la fuente de empleo. Y por tanto, si me demanda la fuente de empleo, sí me preocupa la fiscal, pero me preocupa más la laboral. ¿Por qué? Porque me pueden ganar todos los juicios que yo tenga. Y entonces en este tema, que es muy cortito, porque lo fuerte de la plática es otra, debemos de ver primero, aguas con la razón de negocios, ¿sí? Que es la parte que materializa. Las evaluaciones que deben de ser estrictamente indispensables. Y vuelvo, y todavía sigo con las bromas que ya no puedo decir en el aula de clases, ¿no? O sea, a mí me parece increíble que nosotros tengamos, yo sí lo hago, pero con mucho cuidado de poner cierta ropa deducible, cierta parte de imagen deducible, mientras que para las actrices y para los actores, todo lo que ellos hagan por su imagen es deducible, porque es estrictamente indispensable. Y la pregunta de nosotros es, todo lo que nosotros hacemos por nuestra imagen y de acuerdo con el que siga avanzando, que no lo vale, ¿no? Y insisto, si quieren ver, y esta va para usted también, si quieren ver bien cuál es el concepto de materialización, nos lo dijo el Tribunal Fiscal Federal en su revista de noviembre de 2017. Ahí hay todo un esquema de lo que ponen en su publicación de ciertas revisiones. Ojo, no le ponen materialización, pero nos está diciendo cómo y por qué le rechazaron en la versión estenográfica a ciertos contribuyentes de las operaciones. Y es donde nosotros concluimos, o algunas personas, que ese concepto de materialidad ahí tiene y que nos empezaba a dar los indicios de lo que podría ser materialización y de lo que podía ser razón de negocios. Y luego ya tenemos el artículo 55 y el 59, que no son excluyentes uno del otro, salvo que el 59 alguien me va a decir, Martínez, que tienes ahí, puedo probar que lo que dice el fisco es falso. Bueno, también acá en el 55 puedes probar que el tratante de inventarios fue porque hay una destrucción que no la reportó y entonces que te sancionen por no haber presentado el aviso.
¿sí? Digo, por alguna de las cuestiones. Pero, ojo, caemos en delito penal. Bueno, aquí les iba a dejar una gráfica, pero la voy a adelantar un poco por obviedad de tiempo, que les decía desde 2019 están los modelos integrales de riesgo de las empresas fachadas. Aquí lo pueden, es uno de los mejores resúmenes de la serie de cursos que tomé en ese año, como tal, donde te va diciendo cómo van caminando las empresas y caer precisamente aquellas algunas que ni siquiera tienen personal. Y la otra imagen buena en el libro de ISEF, de la ley de ISEF de 2019, por ahí trae también una imagen precisamente de este caso, de un caso práctico donde la empresa A no tiene ni siquiera personal y es la que tiene el dinero y no tiene PTU, ¿no? Entonces, esa parte pues es de tenerla con cuidado. Entonces, la reforma fiscal, yo me voy a centrar un poquito en la parte de los comprobantes falsos. Modifica el artículo 49 y ya les explicaron el proceso muy bien, que llego a la empresa, los 24 días, ¿sí? Que puede tener la revisión, llego, no me hacen caso, no les van a decir que bueno, no estuvo al siguiente día de la notificación, llego, te publico en todo ese espacio, ya se los explicó el doctor Jorge. Entonces yo me voy a enfocar en el texto aprobado y fíjense, primero crea un procedimiento ya específico, antes no lo teníamos. La operación sorpresa llegaba así desde 2002, 2003, llegaban a la empresa, te pedían los comprobantes fiscales, se ponían en la caja. Es más, llegó la situación de que había directores de auditoría fiscal, en su caso a veces, que no lo podían hacer, pero lo hacían. Llegaban a comprar, les daban el ticket de la caja, no pedían la factura y al siguiente día te llegaba un ejército de 6, 7 canijos, no sé por qué, y entonces levantaban el acta y entonces te cerraban el negocio. Eso lo hicieron en taquería, lo hicieron inclusive fuera de horario sin pedir habilitación. Me acuerdo que una taquería fue uno de los motivos por los que se les ganó el juicio, y sacaban su acuerdo y inclusive se sentaban los 7 días sin haber especificado en su orden de visita cuántos días se van a dedicar. Lo pueden hacer, sí, pero me lo tienen que decir de manera clara. Bueno, pues ahora sí existe en el 49 bis un procedimiento que tenemos que cuidar. Por eso les decía yo, vamos viendo los riesgos. Todos los que estamos aquí conocemos a nuestros clientes, y hay clientes que son muy descuidados, llámese constructoras, llámese ferreterías, aun cuando tengan todo sistematizado. Por ejemplo, en ciertas refaccionarias y ferreterías a mí me ha tocado que termina el año y siempre tienen diferencias. ¿Por qué? Porque hay gente muy hábil que les cambia la caja, les pone el material, y normalmente el control de inventarios va hacia otro lado, y con todo el dolor de te falta, tenemos dos opciones. No levantaste ve y levanta una demanda penal por robo a quien considere necesario, te van a pedir las cámaras de ese día. ¿De cuál? Cuando te falta. Si no hay ninguna opción donde ves a alguien que roba, entonces te va a decir el fisco, pediste. Te va a decir 8 de IVA, págame el impuesto al valor agregado, y te va a decir el IEPS en la aplicación, págame. ¿Sí? Porque todos tienen el mismo mecanismo para cuidarlo. Entonces, ¿sabes qué? Pues a pagar impuestos, ¿no? Por el mecanismo, porque para que sea deducible, ya también pusieron la traba de que tiene que estar finiquitado la demanda para saber que sí fue fraude. Entonces, por lo pronto tienes problemas. Ya les dijeron que incluye visitas domiciliarias, que les tenemos que dar permiso. Yo, sin ser abogado, me voy a aventar una de las que no deberíamos de ser algunos contadores, pero hay una violación flagrante al artículo 16 constitucional,
eso no me toca a mí discernirlo. Voy a ir viendo algunas conferencias de aquí en adelante, pero ya con especialistas en esa área, porque creo que sí tiene esto de los comprobantes fiscales una situación muy fuerte en ese sentido de violación, por cómo está el 16 constitucional. A lo mejor yo sigo casado con el maestro Zamudio en su constitución comentada, que creo que es la mejor que yo he leído comentada, pero independientemente que ya no está con nosotros y que no la haya modificado, pero creo que es el que mejores razones da en ciertos artículos que nosotros vemos. Y ya lo que ya les quiero, 24 días hábiles. ¿Cuál es? Que haya finalidad jurídica y casos prácticos, lo que tiene que ser, que sea tipo aquel clásico, lo que se dijo es porque se tiene que decir, ¿no? Y entonces otorgan una vía rápida, una vía sancionadora, establece un plazo de hacerlo, de no hacerlo, y la que con lo que nos asusta, restricción de servicios, que aparte también es violatorio. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer en las empresas? Nosotros tenemos la obligación de verificar cuando dice que el proveedor existe físicamente. Esa me la dejaban a mí. Y entonces yo iba, sacaba fotografías, videos y demás. Con la reforma, ¿qué es lo que pasa aquí? Insisto, yo lo traía, mi mecanismo no lo voy a cambiar porque ustedes ya lo oyeron, pero no es porque esté en contra, sino yo lo traía de decirles, ¿saben qué, compañeros? A partir de 2026, algo agradable para nosotros es que nos pone la obligación ya compartida, ¿sí? Eso es lo agradable. Ahora, oyendo al doctor Jorge, también puedo ya cambiar en ciertas cosas, por ejemplo, el carro en el que me va a mandar la mercancía, las placas, la licencia, el alta de seguro social, etcétera, pues ya se lo voy a exigir, ya la empresa es la obligada, ¿sí? Entonces, yo quiero ver ahora que Cemex o Apasco en donde les hace trabajo mis constructoras, su chofer, si vaya a asegurar. Ya vamos o se va a buscar un mecanismo de que cuando los contraten les digan, pues, oye, por la reforma de 2026, pues te toca demostrar, porque a mí, aquí está el seguro social que me la rechazó y me cobra por metro cuadrado. Hasta ahorita el juicio y demás me tocaba a mí. Platicábamos así cortito con Efraín hace un momento y le decía yo que un compañero de México, que es el abogado que ahora me está apoyando, pues es bueno en demostrar estas cosas, y de veras, un hotel hecho no pagamos, precisamente porque hizo valer que la empresa de enfrente es el que tenía que pagar el seguro social. Yo le enseñé el contrato, le enseñé el pago y le enseñé la nota. Dijo, no es fiscal, espérate, es que tú no eres el SAT, ¿sí? Tú no eres el SAT, tú eres el seguro social, y aquí te estoy demostrando, aquí está la orden, aquí está el camión, aquí está la placa, y ¿qué crees? Te anexé 2 fotografías para efectos del seguro. Pero en esto que esa parte no está, digamos, en la finca como deducible, pues ya tengo ventajas, porque ahora si Cemex o Pasco no lo hacen, pues tendrán que tener ellos sus problemas y los tengo que cuidar porque hay conflicto de interés, porque me lleva a mí a no deducible. Por eso sí queda compartido. Ese es el enfoque que le debemos dar desde mi punto de vista. Revisar el proveedor, su RFC, solicitar el seguimiento, comprobar la capacidad técnica u operativa del personal y revisar los antecedentes que tenga. Y aquí es bien importante, donde tengo que tener mi equipo, donde no le juegue solo porque van a ganar los tiempos. Tengo que revisar los antecedentes si tienen litigios. Tengo que revisar si hacen cambios de domicilio frecuentes.
tengo que revisar la actividad que tenga y obvio, si me presenta un objeto social, les digo, donde igual vende acciones, que trabaja en el mercado de valores y que vende pan y vino, pues me debo de cuidar, porque normalmente el objeto, por eso les pido que lean la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio para saber nosotros cuál es el objeto mercantil, por qué, o de plano aprenderse el artículo 75 del Código de Comercio para que vean cuáles se parecen a. Alguien les va a decir, oigan, pero si ese lo hicieron en 1878, sigue vigente, porque aquellos abogados sí eran buenos, ¿sí? Hablo de Consuelo Arriaga, Augusto Con, Ignacio Luis Vallarta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tan es así que sigue vigente toda la parte que ellos hicieron. Entonces, esta parte es la que nosotros tenemos que comprobar y no desperdicien lo que les dijo el doctor Jorge, porque si está el valor de la cancha de ellos, eso no lo quitaron a nosotros, pero si el otro no patea bien y lo manda a 60 metros de la portería, nos va a perjudicar también a nosotros, tarde que temprano con las operaciones que realizó. Verificación de cada operación. En el caso de nosotros hay que verificar que aquel puede tener contrato con los trabajadores. Ojo, el contrato, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Federal de Trabajo, es obligación de la empresa conservar la evidencia objetiva que tengamos, entregas, reportes, fotografías, bitácoras, correos, ¿sí? Y la nueva que no me la sabía, la de las llamadas, hasta con quién hablaste y por qué hablaste a las 12 de la noche. Es que en España las 12 de la noche son las 2 de la tarde, o las 12 del día, ¿sí? Porque 7 de la mañana a la 1, en la tarde de aquí, de 1 de la mañana aquí son las 8 de la mañana de allá. Entonces, tengo que hablar a las horas que es hábil de allá, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que cuidarlo. ¿Cómo está? Asegurar que el servicio fue realmente recibido, validar los montos, los contratos y demás. Aquí, en esto de validar, por favor, no lo pusieron en la ley. Yo pensaba que ya lo iban a poner. Tienen ustedes una tesis del 7 de diciembre de 2019 que se llama fecha cierta. Y entonces tenemos que ver jurídicamente cuáles contratos sí ocupan fecha cierta y cuáles no. E incluso, fíjense, lo hemos pasado tan desapercibido que, por ejemplo, nosotros le sacamos la vuelta al notario, hablo de mi equipo de trabajo, y de pronto nos empezamos a ir con los jueces de paz. ¿Por qué? Porque los notarios al principio, por ratificar un contrato de 5 millones de pesos, nos cobraban 500 pesos. Cuando se dieron cuenta que tenían más y más ratificaciones de firma, te empezaron a cobrar el 3%. Nos vamos con los jueces de paz, te cobran 500, 1000 y exageradamente 1500 pesos por el contrato que tengas. Acuérdense que una de las reformas que hubo a la ley del lavado de dinero para esta ocasión, aquí les voy a poner una parte, es que tienen que informar ya todos los contratos que hacen también ellos, si no van a caer en delito penal. Es decir, la autoridad está cercando esta parte, pero hay que ver precisamente este tipo de contratos y dejen evidencia. Yo les digo, dejen correos electrónicos, hagámosle la tarea más fácil al abogado, ¿sí? Aun cuando los criterios están totalmente de manera irresponsable. El CFDI 4.0 que cuenta con los requisitos fiscales, pero vamos a ir en el 5.0, y si analizan los datos que han puesto los que han transmitido y sobre todo los que saben de informática, pues vamos a tener nuevamente problemas, porque ¿qué creen? Las operaciones del SAT no se adecuan a las de nosotros. No voy a dar algo alterno.
le decía yo a Efraín hace un momento que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que el SAT dice. Y por ejemplo, le digo que partiendo de una conversación con el SAT, en este momento yo tuve que presentar 6 declaraciones de 2024 de enero a junio y las presenté todas el mismo día. Muchos dicen, no se puede porque a partir de que la presentas y el otro la paga, 72 horas para que cargue el saldo a favor. Sí, ese es es el problema del SAT, que dice el 32 del código. Que si el SAT no me da la oportunidad, como llegó un momento que sí lo puso en su parte para decir, si ya declaraste, pon el informe de la declaración anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Con el papel de trabajo adecuamos que me salga lo que va a pagar. Pagamos las 6 y entonces así, pagamos y el lunes que llegue empiezo a presentar los complementarios con costos reales. ¿Sí? Entonces, son de las cosas que tenemos que ver. Oye, estoy en abril y me requirieron todo 2025 y no presentó declaraciones. Alguien le puso y las presentó en ceros. Tengo que presentar todas las declaraciones provisionales, no nada más las de retenciones. Hay una regla en resolución miscelánea que me dice: preséntame el anual y el anual págame los recargos de todo lo que dejaste de pagar y la actualización. Entonces, hay combinaciones donde les digo, es otra de las que terminé de hacer en una revisión de una empresa y con eso se me genera que se aplique de manera correcta la ley, ¿no? Aquí está el número de tesis que les decía, si se fijan, es del 2 de octubre de 2025. Digo, estos cuates, si ustedes se fijan, porque tienen más sangre priista que otra. A ver, voy a hacer un recuento rápido. ¿Alguien se acuerda cuando el 31 de diciembre nos aventaban la reforma fiscal? O cuando nos ponían las modificaciones el 24 de diciembre. ¿Nosotros estábamos aquí? ¿Está? 28 de diciembre también. Pues la del 28 de diciembre que yo pensé que era vacilada, ¿sí? Porque era el día de los santos inocentes. Bueno, esta la lanzaron el 2 de octubre y el criterio dice que los hechos es que una persona moral promovía un amparo directo contra la sentencia dictada en juicio judicial en la que se declaró que no acreditó la materialidad de las operaciones del servicio contratado con una diversa empresa incluida en el listado definitivo, están hablando del 69, y alegó que la sala responsable no valoró debidamente las fotografías que ofreció para acreditar la materialidad. Y entonces, lo que dice es en el criterio, y este sí lo voy a leer completo, que determina que cuando la parte quejosa pretenda acreditar la materialidad de las operaciones celebradas a través de fotografías, debe ofrecerlas debidamente certificadas a fin de acreditar lugar, tiempos y circunstancias que se tomaron para ser valoradas. Voy a decir una frase de la costa: chingado, ¿cómo le voy a hacer ahora? ¿Quién es mi certificado? O sea, ¿qué? Voy a buscarme un cuate de periodismo que son los que tienen licencia y que saben tomar fotografías padres. O la otra, voy a pensar en voz alta: ¿me voy a llevar al notario? ¿O a que me le deje pública? Pues no vale, porque el notario siempre, si tiene unos papeles, yo creo que sí, es una fotografía, pero él no sabe analizarla. O sea, no tiene la preparación forense para saber cuándo se tomó esta fotografía y si es o no. Inclusive voy a ponerle los moños de inteligencia artificial. Sin embargo, les digo, este es un criterio, pero es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, si ustedes se fijan, aquí el ponente fue el de los chicharrones, que sabe mucho, el de UNAM, Vladimir Béjar Gómez. La verdad, hijo, yo sí les digo, nosotros en la costa, mis hijos no van rápido, van en putiza, dicen ellos, ¿no? O sea, somos así de mal hablados. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto. Y traigo la respuesta de mi abogado en audio,
porque precisamente estando dando el curso de constructoras el día de antier, el jueves, alguien me preguntó que, ¿sabes qué? No te la puedo contestar como tal, pero vamos a preguntarle a alguien que tiene 35 años de experiencia, alguien que honestamente perdió muy pocos juicios, que es muy conservador, ¿sí? Y que nos conteste. Y entonces, con el audio y con el video, y se nos puse la contestación, y me dice, ¿sabes qué? No hay, y habría que ver todo el expediente como tal. Pero entonces le digo, pero ve lo que pone, él busca la tesis, porque él me la mandó, no la tenía yo, y en ese momento, esta es la parte que dice, y entonces, que tenemos que buscar una persona funcionaria y facultada para ello. A ver, los del SAT ni siquiera saben qué hay costo de ventas por servicio. La amenaza con mi cliente consultor fue, ¿sabes qué? Nos vamos a ir con tu papá, la empresa donde tu papá es representante legal, por las partes relacionadas. Porque no tienes ni lo elemental para determinar que lo que te vendió fue a costo de mercado, que los servicios que te prestó fue a costo de mercado. ¿Sí? ¿Se imaginan cuando le dije al auditor, ya cuando estábamos en la plática, en el aviso de observación, porque me llamaban porque no entendió lo que le escribí? Y pues yo no tengo la culpa, viene en el 39 de código, y viene, perdón, en el 39 de impuestos sobre la renta, y en el 45A de la anterior renta, y en el anexo 4, por si lo quieres ver, o de cuál concepto quieres, si es el mismo, te lo pongo a que escojas tú y de cuál te explico. Si hay costo de servicio, ¿y qué crees? Ahí entra toda la mano de obra, todo el resto, hasta que yo te presté el servicio como tal. Y entonces, bueno, son de las cosas que aquí yo quiero saber cuál es el funcionario que me va a tener para demostrar. 3, vamos con las validaciones automáticas del SAT, cuando nosotros hacemos las declaraciones, porque son incluidos el 1, el 2 y el 3 del inicio del mes, yo les dijera que platiquen con sus clientes o con sus trabajadores, porque hay ocasiones, en este mes pasado, ¿sí? Lo de octubre no lo validó el 23 de noviembre. Así de fácil. Si ustedes hicieron su declaración anticipada, vale la pena que también de vez en cuando le den una revisada. ¿Por qué? Porque el SAT tiene una bendición, efectivo y cualquiera que no sea bancarizado, muchos te los están rechazando, ¿sí? Y luego la otra, que de pronto tu cliente se haya equivocado y le haya puesto 02 en lugar de 01 o 03, por ejemplo, ¿sí? Son de los detallitos que se los lleva, pero de frente. O la otra, que de pronto alguien diga, yo soy muy fiel a lo que dice la ley, y ya me metí al manual y voy a hacer la nota de crédito, y ahí nada más dice que lo puedo hacer por compensación o por condonación. Y escogí condonación, ching, ya valió. ¿Por qué? Cuando se las quiero regresar, le dice, oye, me la tienes que cambiar. Es que es el mismo efecto, no tiene efectos fiscales. No, sí tiene. Acuérdense del primer artículo adicional a los ingresos. Las quitas, las condonaciones generan base fiscal. Y aun cuando ellos me le pongan, no tiene efectos fiscales, para mí sí los tiene, porque la ley lo dice. Y entonces, bueno, eso hay que cuidarlo, y en mi subcontratación y mis trabajadores más. Verificar el estatus, confirmar la forma de pago que se usó y que coincida con la documentación contable, los controles, lo que dije para los riesgos, controles internos y contabilidad. Hay que mantener el expediente fiscal de que quien me vende y les puse la fuente, esa frase yo no tenía, la saqué de KJ Fiscal en la página de internet. Y les digo, ¿por qué? Porque cuando estaba revisando los criterios de outsourcing todavía ayer, esto lo puse anoche, ellos sostienen una cosa. Por ejemplo, ahí dicen, aguas porque tú te quieres ir con la nómina y la responsabilidad laboral que tienes y el seguro social. Pero ojo, aparte de lo no deducible, es tu proveedor y tiene que estar con todos los requisitos de proveedores. En pocas palabras, casi me dice que debo de hacer algo que se llama compliance fiscal.
fiscal, compliance laboral con ellos, ¿no? Entonces, revisar conciliaciones periódicas, garantizar las deducciones que tengan soporte y la verdad, en ciertos negocios programar auditorías trimestrales para revisar los faltantes. Les digo a mis alumnos, los que son de mi rodada para allá, les informo a los jóvenes, estoy en las fuerzas básicas del INSEE, me faltan 3 años, y les digo que lo que más odiamos nosotros es hacer inventarios, no contador. O sea, nosotros odiamos los inventarios del mes de diciembre porque hay que ir, y si es de ferretería, de trapalería, esas cosas todavía un poquito más, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Y la otra, formato de recepción. Yo les digo que si tienen algún contador que sea fanático de guardar las revistas, por ejemplo, bitácoras y algunos controles internos, váyanse a 1991-92, a AFI, IDC, ellos sacaron muchas bitácoras para el control de la gasolina, porque ustedes jóvenes no llegaron a ver, pero nos obligaban a que quitáramos los carros con letras de 10 centímetros, con color contrastante, que nunca nos dijeron que era contrastante, y que si no nos ajustaban las puertas le diéramos vuelta a todo el carro, pero que estuviera pintado, ¿no? Entonces, a partir de ahí había que, si yo compraba cerdos y demás en las facilidades administrativas que se dio en mayo los días oficiales son de abril y mayo del 91, ahí me ponía qué requisitos tenía, bueno, y esas revistas hicieron ciertos dibujos, nos exigían la credencial de lector, nos exigían de qué color iba el carro, las placas, etcétera, porque hay muchos lugares que te venden sin factura, ¿no? Y sobre todo porque son zonas rurales. Bueno, entonces ya en esta parte de la nómina y de la empresa, si no hago lo anterior, aguas porque puedo caer en actividad vulnerable. Y entonces en la fracción 11, esa parte que además es confusa, pero que hay una carta circular de Santiago Nieto que yo quiero pensar que queda bien con López Obrador para irse a la gobernatura de Querétaro, lo adicionó a partir de aquí, ¿sí? Donde dice que la operación de administración de personas morales y o vehículos corporativos, ¿sí? El argumento de él es que, aunque sea aparentemente para empresarial, pues nosotros debemos de cuidar no caer en la actividad de lavado de dinero. ¿Y qué creen? Esta no tiene toque. Entonces, si le pagamos a alguien, tiene que ser con cuidado. Y luego, ¿qué pasa si yo tengo ciertas actividades o ciertas acciones y no tengo un CFDI? Que ahora ya quedó claro, que ahora sí ya tenemos cuándo va a ser falso, ¿sí? Y la otra, que no tenga materialidad, que se junten las dos. El que nos pone en el guardia, por ejemplo, me preguntaba una empresa esta semana que si le podía dar por escrito lo que dije en un programa de radio donde coincidió, yo salgo los lunes. ¿Ustedes cuándo salen? Los martes, Sinergia Inteligente, y yo dije que aguas con los que tienen empresas de vigilancia porque están violando la ley completamente. Que uno de 24 por 24 nada más debe trabajar 2 días en una semana, y los de 12 por 12, 4 días, ¿sí? Y descansar el día domingo. O sea, hay un día que no repite, nada más 4 días, son 48 horas. Y si ustedes analizan la cuenta, están violentando. Y que entonces hago, porque la fuente de empleo es a la que pueden también demandar. Y entonces, si tengo un documento, ahí está falso, que cumpla con los requisitos, relativamente la operación, no debería de ser falsa. Ahora ya a partir de 2026 sí se va a considerar, porque es una ficción fiscal. A ver, todos los abogados penales que he ido en materia fiscal nos han dicho: ustedes no se preocupen, ¿a quién han visto en la cárcel por documentos falsos? A nadie. ¿Por qué? Porque cuando llegan acá les cambiamos la puerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en materia fiscal, ahorita somos 108, 109,
a mí me piden la carga de la prueba a mi contribuyente. O sea, mi principio de inocencia me lo violan completamente. Y entonces dicen, pruébame. Ah, pero cuando entran al terreno del 400 bis penal, señores, les cambia. Por eso no hay nadie en la cárcel, casi por delitos fiscales. Hay unos que están porque estamos o están en contra del sistema. Y en contra del sistema, decir comentarios raros, sí tiene consecuencias. Por ejemplo, he hecho 4 para estar en el SDI, a mí no me aceptan. Y con los mismos comprobantes, todos mis compañeros tienen el SDI 1, ¿sí? Todos. Y son los mismos comprobantes, con el mismo esquema, la misma redacción. Entonces ya averiguando recién están diciendo, no, pues es que te la pasas diciendo que las reformas fiscales y que esto, todo en contra del sistema, ¿no? O sea, sí hay una revisión permanente en este caso, digo, antes había también. Entonces, pero revisando esta parte de la materialidad, decían los abogados, hasta el 31 de diciembre, los comprobantes no eran falsos. ¿Por qué? Porque los certificas en el SAT. Lo que no hay, una operación existente. Y entonces, en aquel terreno, el SAT me tiene que decir por qué es inexistente. No por su criterio, contador. No porque tú no le contestaste lo de las llamadas, sino porque él te tiene que decir y bla, bla, y entonces por eso se enojan. Y cuando digo bla, bla, porque es todo lo que hemos visto ahorita con Lenia Ramos y con ellos de que no tienen sustancia jurídica. Y entonces yo les estoy repitiendo como perico lo que me dicen los abogados penalistas. Dicen, no, Martín, mientras, si te dicen que la camioneta no existió, ellos te tienen que demostrar por qué no existió. Si te dicen que el video es falso, ellos te tienen que demostrar con un peritaje que tú alteraste el video. Por eso comentábamos esta parte. Ahora, para cancelarlos ellos, ese es el problema, que no estoy vencido en un juicio. Y ese es el problema de los documentos falsos, pero perdón, no lo voy a tocar más tiempo, porque yo estoy viendo de la nómina, pero sí, ese es el problema que tenemos de violación de derechos humanos, pero ahora ya me salieron lo que antes con Peña Nieto se firmó que las empresas sí tenían derechos humanos, ahora ya esto dijeron en criterio, concretamente la señora Esquivel, que no hay derechos humanos en las empresas, Aguas, porque ahí está en Justicia TV, porque estoy mencionando. Doctor, sí. ¿Qué es tu opinión respecto a los CFDIs? Y precisamente lo que tú comentas, ahorita están las revisiones o las invitaciones express, ¿sí? Donde te dicen textualmente de que, oye, me debes 20, 21, 22, 23 y 24. Sí, pero no te digo de qué. Nada más es mayo 23, julio 24 y todo. ¿Quieres saber? Haz una cita, te programamos una cita, y en función a eso, el robot tontito, que no lo hizo un contador, te saca diferencias nada que ver. Porque yo tengo mi papel de trabajo. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo máximo que puede pasar es de que yo no atienda la invitación, me va a llegar una revisión, yo tengo mis papeles de trabajo, tengo mi flujo de efectivo, tengo mi contabilidad. ¿Sí? O sea, ¿cuál es tu opinión respecto de que si fue PPD o si saqué un complemento, no saqué complemento, si fue PUE, lo de no poner más, no lo deposité, pero lo declaré? ¿Por qué? Porque me lo eché a la bolsa, efectivo. A ver, fíjate bien, dos cosas, te voy a contestar técnicamente. La primera es que tenemos CFDI 2.0, 3.0, 3.2 y 4.0. Sí. A ver, este 4.0 trae requisitos que los otros no traen. El requisito que si era PPD o 99, ese requisito lo adhieren en 2022, no antes.
Entonces, te voy a poner puesto y te voy a contestar. Esa es la parte técnica y es lo que tú tienes que afianzar con tus papeles de trabajo. Caso real. 31 de octubre le generamos una institución pública, porque era obra pública, y me dicen, mándame el comprobante. Si no me lo mandas con transferencia, no te lo mando. Entonces, lo mandamos, X millones de pesos, 31 de octubre, me lo pagan el 17 de noviembre y pago mis impuestos en diciembre puntualitos, ¿sí? Para evitar. Entonces, de pronto, tenemos, desde que salió la cartita, que mes a mes nos mandan, bueno, créemelo que ya tenemos hasta la carta de contestación y en la aclaración que me dicen, bueno, tienes razón, el artículo 1B de la ley del IVA dice que se considera el ingreso hasta que está en el estado de cuenta, lo cual tú fundamentas de manera correcta. Pero ¿qué crees? Te invitamos a que lo hagas por PPO, ¿verdad? Porque de alguna manera vas a violentar el proceso de verificación de comprobantes. Entonces, eso no está en la ley. Tendrás que seguirlo contestando y si tienes los papeles de trabajo, tendrías contra esa carta de invitación que generaste, tiene un folio, el de generar una aclaración. Y en esa aclaración, anexar tus papeles de trabajo para que los obligues a que ellos te contesten para la posible revisión de la que hablas. Porque no es lo mismo hablar de 3 pesos, como el caso que estoy hablando, de millones de pesos. ¿Sí? Y entonces, hasta la fecha, les seguimos contestando. Ellos no se cansan y nosotros tampoco, ¿sí? Ya tienen automático, les contestan. Y sí contestan a los 8 días de la aclaración, pero con el fundamento legal de que estoy de manera correcta. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pudiéramos no tener problema. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Bueno, aquí está, nos van a ver cómo se integra una carpeta de investigación y suministro de personal. Se los dejo, lejos de comentarlo. Aquí está. Esto es lo que nos hace el Estado o el SAT cuando nos dice para poder llegar a la parte penal. Entonces hay que tener todos los casos, la devolución y el autotoco vienen ahí con esa parte y las declaraciones mensuales, donde pagas, o sea, todo que tengas toda la compensación y ojo, realizar procedimientos necesarios para que tu formulario manual tengas la declaración o tengas y la dio, ellos te pusieron datos falsos, tú los aclares inmediatamente, pero si te toca seguir aclarando esta parte cuando haces tus devoluciones. Luego, tengo el 108, ¿no? De lavado de dinero, y vean, esta fue la reforma que les decía. La fracción 11, que no tiene nada que ver porque era con el aspecto corporativo, me lo ligaron con el 108. Y entonces en el 108 me dicen que es un delito simultáneo el que yo tenga comprobantes falsos y que se presume defraudación fiscal calificada. Acuérdense que la defraudación fiscal calificada me aumenta el 50% en la cárcel, sí, nada más. Entonces, dicho lo anterior, pues sería lo que queda como parte del registro de delito penal. ¿En qué sentido? En que tengo al contribuyente, registra, le da efectos fiscales y la autoridad dice, tienes comprobantes que no cumplen con requisitos, son falsos, y entonces caes en esta parte. Ahora bien, en cuanto al del 2026, aguas, porque mucha de esta presentación que digo hasta ahorita no la puedo sostener después del 2026, porque si hay un criterio que te dice todas las ficciones fiscales que digan las autoridades, ya no las corte, son reales. O sea, la asociación de participación es sociedad mercantil. Oye, no, entonces es sociedad mercantil, me la liquida de las CUCA, COFIN y todo lo que conlleva. Oye, ¿qué es un contrato privado? Hazle como quieras. Y así hay otras ficciones fiscales como la copropiedad, etcétera, ellos lo tienen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la integración del expediente? Aquí está datos de terceros, registros contables, facturas, estados de cuenta,
pedirle a la Comisión Nacional Bancaria y las deducciones que tengo. Y entonces me lleva a que los que tienen flechita en materia de comprobantes fiscales tienen que ver con menos tiempos. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, está el SAT, el IMSS, el Infonavit, la Secretaría de Trabajo y la Unidad de Inteligencia Financiera. Un satillo no hay que No, aquí no. En Colima, mi lanzamiento. Bueno, a ver, nada más previo a concluir en un minuto. Y entonces, ¿qué pasa con los ingresos y las jubilaciones estos que les dije con los salarios? Aguas se tienen que verificar porque primero hay un robo de identidad. Segundo, los que están enfrente son empresas fachada. Y ahorita lo estamos viendo, ahorita Álvarez Puga y todos los demás son condenables. De hecho, Álvarez Puga no lo ha condenado porque también le dio dinero a López Obrador para las campañas en 2006, 2012 y 2018, ¿no? Esa es una de las cuestiones. ¿Por qué? Les pongo un dato. Él, en el gobierno de Graco Ramírez y de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, tenían todo el ayuntamiento, era outsourcing y él manejaba la facturación, por dar un dato. Entonces, carecen de materialización. Si ustedes no logran comprobar que hay un depósito, que es lo que tenemos armado para esta maestra, si es que el SAT le requiere los 8 millones de pesos, ¿sí? Número de seguridad social que no coincide y el monto del ingreso. El estatus del trabajador: no puede estar en Colima la señora de 65 años disfrutando de su pensión y estar trabajando en el estado de Sonora, ¿no? Soy suspicaz si hay un gobernador ahí que ya estuvo pasando por los otros 3 partidos y que sabe cómo funciona este negocio, ¿no? Y entonces, la pregunta para los abogados y demás: esta señora, si no declara ese ingreso, ¿hay defraudación fiscal y hay omisión de ingresos? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque independientemente, a lo mejor en la cancha del SAT, yo lo niego, ya les dije, artículo 68 del Código Fiscal, sin que caiga en la afirmación, nada más porque ya jamás trabajé con la empresa, no la conozco, ahí dejamos la aclaración, inclusive como tal, y entonces le tocará al SAT demostrarme que sí, no nada más con los 24 CFDI que me pusieron, sino con todo lo demás, ¿no? Y para concluir, entonces, el día de hoy, pues las empresas deben de tener la materialidad en el caso de las nóminas, aguas. A ver, si va, a lo mejor aquí no se va, pero en Colima sí se va con algunos empresarios. Van a ayudar de buenos samaritanos a un amigo que le dice: oye, fíjate que necesito que me asegures por lo menos un año para retomar la modalidad 40, ¿no? Para cotizar. Y luego los ponen en la nómina y se les olvida hacer el expediente, hacerle las nóminas y decirle: oye, te voy a abrir una cuenta y te voy a transferir el dinero, o un favor, no te pido que vengas cada quincena, ven cuando menos, a lo mejor cada mes o cada 2 meses, a firmarme las nóminas. Sí, ya sé que el tribunal dijo que para efectos fiscales, con que se timbren es válido. Sí, también en fechas recientes. Ojo, no le hagan caso. El ley de trabajo, si no está firmado, no vale, porque estoy en otra parte, estoy en otra cancha que no es la fiscal. O sea, no todo es lo fiscal. Y entonces deben de plantearse si contratan a alguien que sepa recursos humanos, pero que también tenga una formación de compliance, que sea objetivo y que tenga ciertos mecanismos de cuestionarios, que esté actualizando. Por ejemplo, uno muy facilito, que desde junio de 2023 es obligatorio: código postal en el recibo de nómina, ¿sí? Que lo ponga y que esté al día para que... Y es que, no sé aquí, pero en Colima dicen: es que la clínica 7, la 11 y la 23 son bien chafas, queremos estar en la 19. Van y consiguen un contrato de arrendamiento por un mes, que además no lo hacen en el centro, ya están en la clínica que ellos quieren estar, y entonces, ¿qué creen? No vive ahí porque la credencial de elector tiene otro domicilio. Entonces hay que tener cuidado. Y cerrando,
en el robo de identidad, por ejemplo, de jubilados o de trabajadores, reciclos y más que les puse ahí, es no considerarlos de manera unilateral sus ingresos. Yo no los consideré, yo nada más le di quitar, que me lo requieran y entonces les echo la artillería. No les voy a dar información, pero hay quien hizo que pagaran impuestos sin tenerlo. De no hacer la acción anterior, entonces deben demandar penalmente a quien resulte responsable. Y dice la Prodecon, no hemos ganado ninguna. Y entonces le enseño el mensaje de su administrador. ¿Quién está detrás de todo esto? Y me puso una figurita de cacas, ¿no? Entonces, dice, no se puede. Y yo le di 5 empresas y él me dio 30. En serio, el subadministrador de Colima de Ventura me dio 30 empresas que estaban vigentes y todas relacionadas con el Tren Maya, los Dos Bocas, etcétera, etcétera, de la ficción que hicieron. Eso sí, les digo, la mayor defensa que yo tengo en los casi 18 casos que vimos en mi despacho es que el número de seguridad social no coincide, ¿sí? Traen de otro lado. Y hay que considerar las consecuencias del 2026 y lo que les dije, sobre todo hay que de veras ponernos a repasar la materia de riesgos financieros por todo lo que implica que tenemos que tener pegado. ¿Sí? Y pues, siendo esto, pues muchas gracias. Les dejo en contacto. La última ya. ¿Qué pasa? Y sucede muy frecuente. No creo que nada más a nosotros nos suceda. Pero por decir, ahorita que tú hablas de la modalidad 40, habemos muchos que decimos, pues ya estoy en edad, ya le voy a entrar, me dan de baja el seguro social, el primer requisito, y sigo recibiendo un depósito de nómina por X cantidad. ¿Qué riesgo hay con ese tipo de personas? Primero, con el contribuyente. El contribuyente es uno, como trabajador. Está recibiendo un ingreso que no puedes comprobar. ¿Por qué? Porque no estás afiliado al seguro social. Y segundo, el segundo efecto sería para el patrón. ¿Qué pasa con el patrón si sigue depositando a una cuenta de nómina? Bueno, fíjate bien, y esto tiene consecuencias. Y nomás, en paz descanse, era bien sabio. Cuando nosotros llegábamos de la calle y echábamos mentiras, nos agarraba pegadazos. Y entonces ella, con su lenguaje simple, porque nunca fue a la escuela, nos decía, a ver, hijo de tu, si vas a echar mentiras, te las tienes que creer primero tú. Entonces yo te dije, lo vas a dar de baja, vas a emitir su liquidación, le vas a pagar lo del 162, le vas a dar las prestaciones que posiblemente tenga en su contrato. Esa es la primera. La segunda, si tú lo vas a dejar trabajar y lo que le vas a depositar, porque vas a decir, bueno, lo contraté ahora, que se vale, por asimilados o por servicios profesionales. Entonces, la primera pregunta es, ¿le descuentas cuando no van? Le demoraste. ¿Por qué? ¿Tiene horario que entra a las 8 y sale a las 4? ¿Entra a las 9 y sale a las 5? Y cuando falta lo tienes en la lista. Entonces, si nada como pato, si se junta con patos y ese cuacuac es pato. Entonces, ahí hay una violación directa al seguro, a lo de la ley del seguro social. No te preocupes. Nosotros iniciamos un trámite el 15 de marzo y nos dieron hasta el 15 de agosto. Está habiendo investigaciones profundas en ciertas personas, porque precisamente tienes que llegar con la documentación. Hemos tenido casos bonitos, pero tuve un caso feo donde a un velador, después de muerto, los ganamos y pues no lo dejaron pensionarse. Y afortunadamente también lo pusimos en el testamento por si se ganaba y entonces se perdió todo lo demás porque la hija no puede recibir la pensión.
pensión que era mayor. Pero hemos tenido otros donde los hemos ganado, porque el abogado, digo, el abogado es muy fácil de hacerlo, ¿no? Pero sí tienes que tener todas las pruebas para evitar eso. Y van a endurecer reglas, pero dijo el doctor Jorge hace rato, no están ni cumpliendo ni las metas. Mucho de esto que tiene es ficticio. La inflación, los que somos mandilones y vamos al mercado, sabemos lo que ha subido la canasta básica, ¿no? Entonces, ahí. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien que quiera sacar una duda. Como dice el sacerdote, hablen hoy, 20 veces. Entonces, les agradezco, muchas gracias. Espero que Martín Álvarez Ochoa por su valiosa práctica en la 16 reunión anual con el tema la materia